en la revista de opinión Democracia. Ocho o 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, los asambleístas en estudios. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización y del Frente Parlamentario Anticorrupción. La asambleísta Sofía Sánchez de Pachacuti, también del Frente. Y Alejandro Jaramillo, que nos acompañará vía Zoom de Izquierda Democrática, para hablar temas de la coyuntura, temas de interés, porque mientras el país, y esta es una crítica que formulamos a la Asamblea, más allá del derecho constitucional que tienen para fiscalizar, también tienen que paralelamente legislar. Y el país sigue estos procesos de fiscalización que son constitucionales. El juicio político al presidente de la República está normado en la Constitución, artículo 129, 3 causales, pero hasta el día de hoy, pese al ofrecimiento que se ha hecho, ayer escuchábamos al presidente de la Asamblea Nacional que no articula sustentar, es el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicera, ayer decía que sí se le va a procesar al presidente por omisión. Y la pregunta del simple ciudadano es, perdón, ¿en qué parte de la Constitución, en las 3 causales que está, es omisión? El presidente de la Asamblea ha insistido, el juicio va porque va. Lo cierto es que esta suerte de incertidumbre no permite ver un derrotero de solución de los problemas de la gran mayoría de ecuatorianos. Quisiera empezar, luego de la bienvenida, con un tema de coyuntura, porque han sido llamados ya a la Comisión de Fiscalización las autoridades nacionales que deben responder por la fuga de María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte, quien fue sentenciada a 8 años por cohecho agravado, en donde cuando uno revisa el proceso encuentra la participación en esos actos de corrupción. Y ahora vuelve a hablar lo que el prófugo en Bélgica dice, perseguido político. Y aquí hemos dicho que por lo menos hay una complicidad, por no decir una acción directa, del embajador Fuchs, quien ha sido declarado persona non grata y que deberá abandonar en las próximas horas el país. Aquí se conoce el hecho luego de algunos días de la salida de una residencia precisamente en donde escapar era muy difícil, que no sea con la ayuda y saliendo por el garaje de la residencia de la Embajada de Argentina. Señor asambleísta Villavicencio, ¿qué se va a hacer con este caso que ya es un caso concluido porque está en Caracas la sentenciada por corrupción? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Sofía, Alejandro y a los amigos de la radio. Déjeme exteriorizar primero mi honda decepción, frustración de vivir en este territorio de impunidad, compartir el dolor de la fiscal general Diana Salazar, y entiendo de muchos fiscales que se jugaron la vida, de mis colegas periodistas con quienes no dormimos y nos jugamos la vida y el pellejo para publicar más de 10 reportajes sobre el caso Arroz Verde, un libro incluso sobre Arroz Verde que sirvió de base, de sustento para la indagación previa y luego uno de los mayores juicios de la historia de este país, que logró la sentencia del expresidente Correa y 19 procesados, aunque se quedaron en el tintero como 14 o 16, el caso conocido como sobornos, con sentencias de 10 jueces de Corte Nacional. 10 jueces de Corte Nacional, no el influjo psíquico o el lawfare como andan cacareando estos prófugos a nivel internacional. Esta fuga, entre comillas, esta fuga, porque solo se fuga quien está retenido o detenido. Ella no se ha fugado, ella salió como entró, con sus pies, con sus propios pies, así entró.
Y esto no puede quedar así porque hay que poner el detalle, Miguel Rivadeneira. Ella entró rompiéndose el grillete. Y también tiene que responder la jueza que cambió la medida cautelar de prisión preventiva, porque la fiscal Diana Salazar pidió prisión preventiva, porque ya sabía que estos son expertos en utilizar tenazas para romperse los grilletes chinos, como ya lo hizo Fernando Alvarado. Pero una jueza, Daniela Camacho, cambió la medida cautelar al uso de dispositivo chino con cortador incluido y la presentación cada 15 días a la Corte Nacional de Justicia. Es decir, el país no puede olvidar, y tenía toda la razón la fiscal Diana Salazar en pedir prisión preventiva porque son peligrosos, y la peligrosidad es lo que se acaba de confirmar. Ella se fue, escapó ante las narices de la Policía Nacional por la puerta por la que entró. La fuga se presenta, Miguel, ecuatorianos, cuando el Estado ecuatoriano permite que salga del país. Esta es una fuga, porque ella, según sus propias versiones y del embajador, del canciller argentino, ella está en Caracas, ¿sí? Es decir, ella salió del país, ahí se generó la fuga, y hoy tarde tendrá que responderle al país el comandante general de la policía, el ministro del Interior y el canciller en la comisión de fiscalización. Ahí está la fuga, pasó Colombia y llegó a los brazos de Nicolás Maduro. Esto no es fácil. Yo me siento hondamente dolido y molido por esta actitud, porque los pocos delincuentes de cuello blanco salen de la cárcel sin pagar un maldito centavo. El caso Arroz Verde es uno de los mayores casos de corrupción de este país. Para aquellos que pierden la memoria, Arroz Verde significa que Rafael Correa, Jorge Glass, María de los Ángeles Duarte, el cantante de Pueblo Nuevo, Galo Mora, Vinicio Alvarado y otros constituyeron un departamento de sobornos dirigido desde la Presidencia de la República para pedir dinero a las compañías constructoras como Odebrecht, Sinohidro, Hidalgo, Equitesa, Equitranza y otras, y con esa plata financiaron 2 campañas electorales del 2013 y 2014. Y son ellos los que ahora levantan un juicio político por lo mismo en contra de Guillermo Lasso, porque dicen que apoyaron estos otros delincuentes a la campaña de Guillermo Lasso. Es decir, este caso nos duele. Yo lo que le pido al periodismo de investigación de este país: paren las máquinas, apaguen las luces, y a los fiscales: apaguen las luces, cierren la fiscalía, porque esto no significa nada. Jorge Glass en libertad, Alexis Mera en libertad, Marco Calvo Piña en libertad, Alex Bravo en libertad, y un equipo de fútbol del correísmo en diáspora y prófugos, porque ya tienen un equipo de fútbol y un árbitro propio, porque son 12 prófugos ahora con la señora María de los Ángeles Duarte. Tanta laraca de que no le querían dar el salvoconducto. Le hubiesen dado, pues. Al final ya le dieron un salvoconducto porque permitieron la fuga del país. ¿Usted tiene dudas de que se facilitó la fuga? Yo no tengo dudas. Todos los caminos me conducen a mí a creer, ¿sí?, de que aquí hubo un entendimiento, ¿sí? No es pacto, ya digamos que les duele el término. Aquí hubo un entendimiento, estimado Miguel. Yo sé y puedo hablar con palabras no prestadas, con palabras del exministro Jiménez, que ante un requerimiento frontal mío en su despacho, le dije: a mí me dices la verdad. ¿Qué pasó con el habeas corpus de Jorge Glass? Y me dijo: sí, hubo un entendimiento para dejar pasar. Y no me van a dejar mentir que aquí en la bitácora de la cochera, porque esa es la bitácora que no se levantó ayer, la reserva, la bitácora de la cochera, por esa puerta de atrás de Carondelet han entrado y han salido los correístas que fueron a negociar con el gobierno el salvoconducto
el salvoconducto para María de Los Ángeles Duarte. ¿Y quiénes fueron por la cochera? Está publicado el señor Jarrín, ex asambleísta Jarrín, y la señora Guiñaga. Y hay otros que han entrado por equivocación por la puerta grande, ahí estarán en la bitácora. Pero a mí no me van a venir a confundir. Hay matrimonios que destilan veneno. Hay matrimonios que destilan veneno. ¿Y este es uno de esos? Pero yo estoy muy dolido con lo que está pasando en este país. Bienvenida a la asambleísta Sofía Sánchez. Usted, que conocemos, vive al lado de la residencia de la embajada al frente, de Argentina, frente dejó que se vaya. Sí, frente al Club de Agricultores. ¿Qué pasó? ¿Qué cree que pasó? Bueno, muy buenos días, Miguel. Un saludo también a Alejandro, que está de manera virtual, y a Fernando. Creo que todo el país está indignado con lo que ha sucedido. Vivimos en un país de impunidad donde todas las investigaciones que se realizan no sirven absolutamente para nada. El pueblo ecuatoriano esperaría que regresen todos los recursos que se fugaron de la plata del país, con sobornos, con una serie de contratos con sobreprecio, y así pues se enriquecieron unos pocos. Por lo menos eso es lo que se esperaría. Ahora, no tenemos la devolución de esos dineros, esperamos que se haga justicia, y eso es lo que estamos viendo. Lo que ha dicho la fiscal general tiene muchísima razón. Hoy todos están quedando libres en base a esa presión que ejerce la bancada del correísmo desde la Asamblea Nacional, y lamentablemente hay que decirlo claro, este gobierno se ha dejado arrinconar y poco a poco ha ido cediendo en base a estas presiones. Porque, ¿cómo nos explicamos que si ellos tienen las pruebas para un supuesto juicio político, no lo hayan presentado y arman este show político con una comisión que no sirve absolutamente para nada, una comisión que no representa a todos, una comisión que ya tenía un informe hecho? Posterior a eso, tenemos una serie de hechos como el de ayer. Fernando, Alejandro no me va a dejar mentir, quienes hubieran estado en esa sesión reservada para levantar la reserva, valga la redundancia, de esos documentos que vinieron a la comisión y que ya están en la fiscalía. Es más, lo que se hizo ayer no hubiera sido necesario, pero es un show mediático, un show político para seguir presionando al gobierno, y así poco a poco los delincuentes de cuello blanco están libres. Hoy solo les queda, me parece, que la amnistía, que ya está en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, para Ricardo Patiño, y la revisión de la sentencia de Rafael Correa. Yo estoy convencida de que esta es una presión que se ejerce al gobierno para que poco a poco vaya cediendo, y estas son las muestras de que han tenido un pacto para la ley tributaria, la salida de Jorge Glass, y posterior a eso todos los hechos que ya se han venido dando. Usted dice, asambleísta Sofía Sánchez, le tienen arrinconado al gobierno, el correísmo, pero también no le tienen arrinconado a gran parte de la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede uno responder ante la resolución del documento de más de 200 páginas de 104 asambleístas de todos los sectores, Pachacuti, Izquierda Democrática, votaron por este informe que luego se ha calificado como un mamoteto, una tomadura de pelo, sin tomar en cuenta las opiniones de los juristas, y en donde se habla de comisión por omisión que no tiene sustento en la Constitución? ¿No se sienten ustedes, en general, tomados el pelo también y arrinconados por el correísmo y el Partido Social Cristiano? ¿No han contribuido ustedes a eso? Bueno, nosotros en lo personal no. Hemos tenido un accionar sumamente independiente en estos casos. Ahora, este informe es un copia y pega de lo que les conviene. Copiaron lo que les conviene del informe que se hizo con el Frente Parlamentario Anticorrupción. Que no lo incluyeron, pero sí lo tomaron. Sí, lo tomaron la parte que les conviene. Es decir, cuando dijimos que existía conocimiento por parte del presidente de estos hechos, eso fue lo importante. Pero todos los que están involucrados ahí, incluso hubo una moción que no fue aceptada en la aprobación de ese informe, donde se decía que se incluya a otras personas que tienen que ser investigadas. La asambleísta Mireya Pazmiño dijo algo ayer sumamente importante, que la prueba madre que ellos tienen son los audios. Si nosotros hablamos de los audios, están involucrados asambleístas, porque este famoso operador Leonardo Cortázar no solo estaba operando en este gobierno, y eso hay que decirlo, él viene operando en gobiernos anteriores, es el mayor auspiciante de ciertos legisladores,
y también de candidaturas presidenciales en las últimas elecciones. Entonces, eso no se dice. Ellos no han querido incluir ahí simplemente lo que les conviene. Tienen intereses ahí en este informe, intereses partidistas, pero pasa, yo no tengo duda, no me queda duda que esto pasa por ejercer una presión al gobierno y poco a poco ir consiguiendo sus intereses. A ellos no les interesa tampoco anticipar las elecciones. Es solo lo que han dicho, ¿no? Pero también lo que hoy nos sorprende es como consecuencia de lo que sucedió en las últimas seccionales, qué es lo que pasó con la consulta popular. Nadie ha hablado de eso. ¿Por qué no se ejerció control electoral por parte del gobierno? ¿Qué sucedió? ¿Por qué hubo una orden del Ministerio de Gobierno de que no se haga control electoral? ¿A quién están favoreciendo? La época de Jiménez, tan nefasta. Así es. Entonces, todo eso nos quedan grandes dudas. Lamentablemente, este gobierno no ha podido depurar a los mandos medios del correísmo y tuvo en grandes cargos, como es el Ministerio de Gobierno, a alguien que operaba para ellos. Bienvenido al asambleísta Alejandro Jaramillo. ¿Cómo ve esta situación? Partimos de la fuga de María de los Ángeles Duarte en medio de este ambiente de impunidad, de corrupción, de debilidad institucional y de una actuación que pretende arrasar con el país el correísmo y el Partido Social Cristiano, al que han contribuido sectores, y hay que decirlo, cuando uno revisa las votaciones de los 104 asambleístas, simplemente allí están miembros de Izquierda Democrática. ¿Qué pasó? Usted después tuvo que decir, y permítame, vamos a poner lo que usted dijo luego, que les tomaron el pelo, por favor. He hecho perder 40 días los correístas y también los del Partido Social Cristiano y esta comisión multipartidista. 40 días para sacar un informe patojo, un informe que no tiene los elementos suficientes. Nosotros hicimos y pusimos los votos el día sábado para que el presidente de la República rectifique. Y ustedes pusieron los votos para un informe patojo. O sea, por favor, hay mecanismos para exigir a este gobierno que ha tenido muchas fallas, lo hemos dicho, ha tenido muchas fallas, muchos errores, pero pedir una rectificación a través de este mamotreto, esta tomadura de pelo que usted mismo lo califica. Muy buen día, asambleísta Alejandro Jaramillo. Hola Miguel, gracias por la invitación, a mis compañeros de Sofía y a Fernando. Primero, lo que le escuché a Fernando decir que el camino a mí dice sacar las conclusiones de lo que la señora María Ángeles Duarte ya no se encuentra ahora en el país. No, el camino es a Carondelet, pues. Este pacto entre Correa y Lasso no es de hoy, pues. Yo lo advertí el 26 de noviembre del año 2021 con la ley económica urgente en temas tributarios. Yo lo advertí. Ese día salí a los medios de comunicación y le informé a la ciudadanía que existió un pacto entre Lasso y Correa y que en los próximos días ya vamos a ver la salida de Glass y la salida de Alexis Mera. El tiempo me ha dado la razón, mi querido Miguel, esa es la verdad. Y nuevamente hay un pacto, pues no puede ser que se les vaya ahí así nomás, entró caminando y sale caminando. Eso se ve a los ojos de cualquier persona, de cualquier ciudadano. Sabe perfectamente que aquí existe un pacto entre Lasso y Correa. Eso por un lado. Mire, por otro lado, no hay que confundir, pues. No hay que venderle humo a la gente, no hay que mentirle a la gente. Lo que se hizo con este informe de esta comisión multipartidista, que de partidista no tiene absolutamente nada. ¿Qué decirlo? El señor Fajardo no representa a la Izquierda Democrática, de hecho fue separado por el Consejo Ejecutivo Nacional de Izquierda Democrática. Mire, nosotros pusimos los votos Perdón, asambleísta Jaramillo, ¿y por qué no le reclaman públicamente? Él firma el comunicado con Saquicela, con Mireya Pazmiño, Mauricio Zambrano y Rodrigo Fajardo, el juicio va porque va, y dice Izquierda Democrática. Está firmado, Miguel, yo le pido de favor. Bueno, no está firmado, está suscrito. Hay una firma de responsabilidad. Ya basta. Oiga, sacan comunicados. Pero el señor aparece y se pronuncia públicamente. Pero dígame en qué parte de ese documento está la firma de Saquicela, de Mireya Pazmiño, o sea que esto que salió de la asamblea y que ha confirmado Saquicela es falso.
Más vergonzoso todavía sería, pues, Qué o sea, pena, imagínense, qué pena que sigan en ratifique, ese ambiente en la Asamblea. oiga, y que ratifique lo que ha puesto ahí Saquicela. ¿Por qué se está frotando las manos, pues, Virgilio Saquicela? ¿Qué quiere Ya le ser está presidente de la restando República? virgencita del cisne. ¿Él quiere ser presidente de la Por República? supuesto, pues. Él ya está esperanzado en el artículo 146 de la Constitución de la República del Ecuador, pues, que en ausencia temporal o definitiva del presidente de la República y luego del vicepresidente de la República, porque tengo la plena seguridad que van a ir también en contra de Borrero, pues. Y entonces ya se está frotando las manos, pues, el señor Saquicela. Pero bueno, mire, vamos con el informe, con este informe patojo. La segunda recomendación era remitir a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado. Por eso pusimos los votos. Eso por un lado. Y por otro lado, también para que rectifique, pues, el presidente de la República. Oiga, ¿qué obra pública ha hecho el presidente de la República en estos casi 2 años? ¿Qué ha hecho? Vea, la gente está cansada, porque el presidente de la República vive en una burbuja. Si usted se va aquí nomás a 15 minutos a mi parroquia rural de Calderón, donde soy oriundo, se va a dar cuenta que la gente se está muriendo del hambre. Los jóvenes quieren una oportunidad de trabajo, quieren acceso a la educación, a la salud, quieren salir de esta zozobra de inseguridad que vive nuestra gente. Vea estas peleas, estas pugnas entre el Ejecutivo, entre la Asamblea Nacional. Eso no quiere la gente. Está cansada. La gente lo que quiere es trabajar. La gente lo que quiere es que el país progrese. Y yo le voy a decir una cosa. Más allá que la Asamblea Nacional ha producido leyes importantes para el país, no hemos estado a la altura. Tenemos que irnos todos a la casa, así como también Lazo no ha cumplido. ¿Se acuerda que Lazo dijo que en 100 minutos iba a dar soluciones a todas las necesidades del pueblo ecuatoriano? Ya ha pasado ya casi 2 años, pues, y no ha cumplido una sola. Lo único que se ha dedicado es a pagar la deuda externa. Acuérdese, desde enero a junio del año 2022, pagó $2.300 millones, y hay que preguntarse quién tiene esos bonos, ¿no? ¿Cuáles son los tenedores de los bonos de la deuda? Esto hay que preguntarse. Esto es lo lamentable. Nosotros tenemos que trabajar de la mano. Yo le he dicho al presidente de la República, presidente, usted puede salir, le puedo recomendar algo. No se esté reuniendo con los partidos políticos. Si a los partidos políticos nadie les quiere, pues, ni a los políticos. Miren, reúnase con los prefectos electos, con los 23 prefectos electos, con los 221 alcaldes, con los presidentes de las juntas parroquiales que están cerca de los barrios, cerca de las gentes, cerca de las necesidades de la gente. Eso tiene que hacer el presidente de la República. Póngale dinero en los bolsillos del pueblo ecuatoriano, de la gente de a pie, a través de créditos, pues, con bajos intereses. Eso haga, pues. Dejen de estar beneficiando y haciendo estas normas, esta ley económica urgente de temas tributarios que está aplastando a la clase media. Hay 1000 formas, pongámonos ya a trabajar, pues. Bien dijo usted, pues, hay que construir las leyes, esas son nuestras atribuciones, pues. Hay que fiscalizar sin duda alguna, y hay que hacer la fiscalización a todos. Mire lo que pasó en este informe, y nosotros habíamos pedido de que se incluya también, pues, la fiscalización, no solo de Lazo, pues, sino también del gobierno de Moreno y del gobierno de Correa. Eso ya no les gustó, pues, a los correístas. Entonces, ¿qué hicieron? Un proceso de fiscalización selectivo. Eso es lo lamentable. Hay que decirle eso al pueblo Bueno, pero el ecuatoriano. correísmo feliz se plantea que se incluya a ellos no aceptan y finalmente votan el informe patojo. ¿Qué garantías da asambleísta Jaramillo que mañana se presente otro informe patojo, un sustento patojo, con sus palabras, para el juicio político? Van a respaldar y van a votar. Miguel, por favor, pues, vean, eso es un proceso de fiscalización, pues, aquí, ¿de qué juicio estamos hablando? Pues, dejemos de mentirle a la gente, pues. Para presentar un juicio político se necesita de 46 firmas, anexar las pruebas, de ahí tiene que pasar a la unidad técnica legislativa, donde deberá haber un informe jurídico, y puede ser que sea favorable o desfavorable. Pero eso es mero trámite. Si tienen más de 46 votos, firman con los socialcristianos y va el juicio. No importa el sustento. Nosotros como Izquierda Democrática, Miguel, siempre hemos sido respetuosos del ordenamiento jurídico, pues. Siempre hemos sido así, pues. Y de ahí tiene que pasar al Consejo de Administración Legislativa. Ahí tiene que tener 4 votos de los 7 que son
y si es que es, y si aprueban y califican, recién pasa a la Corte Constitucional. Y hay que ver si es que hay el dictamen de admisibilidad y constitucionalidad. Y ahí tiene que regresar nuevamente a la Asamblea Nacional y llegará a la Comisión de Fiscalización, donde Fernando Villavicencio. Y ahí también tiene que ver, pues tiene que descargar las pruebas, el presidente de la República presentar las pruebas con motivación, y ahí al menos necesitan de 5 votos de los 9 para pasar al Pleno. O sea, en total, 60 días más. Y ya vamos a ver, pues, si presentan el juicio político. Y el país en vilo, el país mirando absorto cuando necesita... No hay juicio político, o sea, por favor, Miguel, ¿dónde está el juicio político, pues? Dijeron que iban a presentar la semana pasada, no han presentado. Dijeron que van a presentar el lunes, no presentaron. Que van a presentar hoy, ya no lo presentan. Claro, a mediados de marzo. Está el pacto entre Correa y Lazo. Y también suma noviazgo y el correísmo con Jaime Nebot. Pues. Claro, la Asamblea está jugando con los tiempos en el país, desde la cabeza con Virgilio Saquicela. Quiero volver con Fernando Villavicencio. Y voy a ilustrar con una declaración que hiciera en las últimas horas a Teleamazonas el superintendente de compañías Marcos López respecto del informe reservado que ayer parcialmente fue levantado en la Asamblea Nacional y en donde se buscan responsabilidades, pero que sea de todos. Si es del presidente de la República el vinculado, tiene que ir al juicio político si hay sustento dentro de las 3 causales del artículo 129 de la Constitución. Pero escuchemos a Marcos López, por favor. Si lo que querían saber es que si en los listados consta el nombre del presidente de la República o de algún familiar, sea político o sea sanguíneo del presidente de la República, realmente no se lo encuentra en ninguno de los listados. Pero hay esta creación de empresas albanesas que se da con otros políticos. La creación de empresas, albanesas está muy claro, está especificado, y realmente nosotros lo que entregamos es un mapa de cómo se había constituido un caso que lo veíamos como de alerta, ¿no? Y decirle a la UAFE, aquí hay unas comunicaciones, mejor dicho, unos lazos que deberíamos investigar, porque con este accionista están en una misma compañía y conforman un grupo que se lo considera de riesgo en el tema de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Pero cuando usted dice evidentemente, cuando usted dice con este accionista se puede referir de un lado a albaneses y del otro lado a actores del actual gobierno o del gobierno anterior, que es lo que muchos quieren saber al interior de la Asamblea. No, en concreto es lo que ya lo ha dicho también el asambleísta Vanegas públicamente, es el señor Yica y el señor Alcíbar Barrio Nuevo, que están ligados a través de unas compañías que están dedicadas a la comercialización de cannabis. Pero también aparece el señor Cherres. El señor Cherres no aparece en esa compañía. ¿En otras? En otras sí, hay varias compañías en las cuales el señor Cherres es socio con el señor Yica, y en algunas formaron las compañías, luego las cedieron a accionistas ecuatorianos, y en otras todavía se mantienen como accionistas, en la gran mayoría de ellos 50% cada uno de los dos accionistas. Pero en ninguna de esas, como le digo, aparece ningún pariente consanguíneo o por afinidad del señor presidente de la República. Asambleísta Fernando Villavicencio, ¿qué pasó ayer con el levantamiento parcial de la reserva? ¿Aparece Guillermo Lazo en esto? Porque eso es lo que andan poniéndole la lupa. ¿Qué pasa con este informe? Antes una aclaración, yo no voté por un informe patojo. No. Nunca votaré por un informe patojo. Bueno, no lo dijimos que usted ha votado. Porque puedo quedarme ciego de una pierna. Así decíamos antes. Y jamás votaré por un informe en el que coincido con Hernán Salgado, que fue elaborado por cenutrios analfabetos constitucionales. Y que para mí eso es un bestiario jurídico, desde el plano penal. Jamás votaré así. Me abstuve de votar
Porque al tiempo que no estoy con este bestiario jurídico, tampoco respaldo al gobierno del presidente Lasso y la corrupción endémica que ha permitido que continúe en su gobierno. Ese fue el sentido de mi voto. Pasando al tema de la información reservadísima, que ayer en otro reality show armado por el Correato y el Partido Social Cristiano, en el Pleno, si supieran lo que se trató en la sesión del reservada, ya le veo que se bota una sonrisa por ahí, Sofía. Si supieran las reservas reservadísimas y los chismes de faldas y de sábanas que se contaron al interior de esa sesión, pero como es reservada, estamos prohibidos por la Santa Inquisición para revelar lo que se dijo en esa sesión. Pero sí, fue un show. ¿Chismes de asambleístas? De asambleístas, de cómo se han repartido entre sábanas y medianoche y amaneceres y Julio Jaramillo. Se han repartido los poderes. Pero eso es reservado, no podemos pasar. Ya. Algún día... Bueno, no le pedimos nombres a Fernando. Algún día con una botella los dos resolvemos ese problema. De agua bendita, de agua bendita. Bueno, vamos a lo que dice el superintendente. Pero son asambleístas de esos sectores. Y de otros, de no creer, Roy. De todos. De no creer. De todos. No creer. No. Pero ya, con una botella de agua bendita curamos nuestros dolores. Pasemos al tema del superintendente de compañías. Una información que nosotros conocíamos, no podíamos revelar los detalles, pero que hicimos lo que hacen responsables personas o legisladores responsables. Aquí estamos los tres, con Ricardo Vanegas. Entregamos esta información reservada a la UAFE y nos enteramos en un diálogo con el director de la UAFE de que ellos ya estaban avanzando en la investigación con base al informe del Frente Parlamentario Anticorrupción. Y entregamos a la Fiscalía y la Fiscalía también nos dijo, señores, ya estamos investigando lo que ustedes nos enviaron. Es decir, eso es muy importante. Esta comisión de cenutrios analfabetos constitucionales, llamada multipartidista, creó un monstruo de 200 páginas, que es ese informe, que no sirve para nada ni para trancar una puerta, porque la Fiscalía no le ha tomado en cuenta. La Fiscalía nos ha respondido hace pocos días que todo nuestro informe, en el que además está incluido la gran novedad de ayer de la Posta, todo lo que ayer dijeron en audios está incluido en nuestro informe, que la general Varela utilizó su poder y su presión y ese informe para incorporar a generales que no eran narcogenerales, para que suba a su esposo, ¿sí? Todo eso está incluido en el informe. Que quienes desmantelaron la unidad policial de investigación de León de Troya y archivaron el informe fueron los generales Ponce, Vargas y Tania Varela, está puesto en el informe. Pero ayer, otra vez el show con los audios. Todo está puesto ahí. Y lo que está puesto en el informe, estimado Miguel, es lo que acaba de revelar esta mañana en Teleamazonas el superintendente de compañías. Lo que nosotros investigamos, pero falta mucho por investigar. Aquellos que piensan que efectivamente, o pensaron que en el informe de la superintendencia estaba el nombre del presidente Guillermo Lasso, o de algún familiar, se cayeron de espaldas. Por eso no incluyeron nada, porque cuando abren el informe, que es reservado, pero ellos sí conocen, los miembros de la comisión, se encuentran con dos empresas, o con varias empresas. Una de ellas, la que acaba de hacer referencia el superintendente, se llama Osaka Fitch. Esa empresa es del señor Víctor León. ¿Y quién es él? Por eso se llama León de Troya, el caso. Él es el dueño de esta empresa empacadora de pescados y de mariscos en la ciudad de Manta, que es el epicentro del caso de investigación León de Troya, donde encuentran los vínculos de Rubén Cherres, Dritan Jika y otros, ¿sí?, en torno a Víctor León. ¿Quién es Víctor León? De acuerdo con los policías que me han comentado, no voy a revelar sus nombres, este señor León traficaba heroína a Estados Unidos a través de mulas. Una de estas personas, chileno, fue apresado en Estados Unidos. Y él delata, y con un doble agente de la DEA, ¿sí?, saca información a Víctor León y delatan. Por eso es que Víctor León tiene orden de captura en los Estados Unidos. Aquí no, en Estados Unidos sí, por narcotráfico. Por eso se llama León de Troya el caso. Lo importante y lo que no ponen los cenutrios de la Comisión de Analfabetos Constitucionales es que el vehículo
en el que se movilizaba todo el tiempo el señor Víctor León, es un auto de propiedad del exgobernador correísta de la provincia del Guayas, Julio César Quiñones. Esa investigación la hicimos nosotros. ¿El asambleísta? Bueno, no tiene que también ver. asambleísta, por supuesto. Claro. Y vinculado a la trama de corrupción hospitalaria, pues, con los tetones. Obviamente, del mismo estamos hablando. Y que se vendió al morenato. Del Ellos mismo son estamos los que hablando. están fiscalizando y queriendo llevar a este juicio. Exactamente. Entonces, cuando se encuentran con ese carrito, nosotros sí investigamos, porque yo sí sé investigar. ¿Sí? Investigamos y caramba, con el que este señor manejaba el carro todo el tiempo. Y ya entendemos por qué. 1. 2. Vamos a la provincia de Cotopaxi y a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y nos encontramos con un enjambre de empresas en las que aparecen vinculados Dritan Jica y Rubén Cherres. No es verdad lo que dice el superintendente de compañías, que no aparece vinculado Cherres con Dritan Jica. En Sí esa aparece, empresa, sí. Por supuesto, porque es una red, es un abanico de empresas y es una red donde están vinculados unas y otras. En las empresas, en estas productoras de banano, frutas, cannabis y otras, son una pantalla ¿para qué? Para exportar cocaína, ¿sí? O sea, ellos tienen la fachada de estas empresas y por supuesto que tienen propiedades. Y claro, no les interesaba. Lo único que hace el asambleísta Veloz, y eso es cierto, es poner, porque no podía no poner, pues, lo que dice la superintendencia de compañías en el registro de accionistas de la empresa Canmaná. Y claro, aparecen Dritan Jica, aparece el otro señor Lalangui de la provincia de Cotopaxi y también aparece Fidel Alcíbar Barrio Nuevo. Pero solo pone el nombre de Fidel. ¿Y por qué no investigó a Fidel? ¿Cuál es la vinculación del asambleísta Porque ahí Veloz se con van a Fidel? dar cuenta. Oh, querido Fidel, si contigo hemos entrado a la asamblea. Oh, querido Fidel, si contigo hemos hecho campaña. Viviana Veloz. Pero por supuesto. Oh, querido Fidel, si a tu hermano Pedro Alcíbar Barrio Nuevo, yo le apoyé en la campaña a concejal. Oh, querido Fidel Alcíbar, alias el patrón. Así le dicen. Lean nuestro informe, por Dios. No cuesta, no duele leer. Ignorantones, lean el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción. Ahí está la explicación. Entonces, ellos no investigaron este caso porque No les convenía. se pegaban un tiro en la nuca. Pero así manipulan las cosas de cara al país. No, pues así, y peores. Entonces, el informe reservado presentado por el superintendente de compañías, para ellos era un disparo en la nuca. Por eso no lo incorporaron. Como tampoco incorporaron la información presentada por el director del Servicio de Rentas Internas, donde claramente le dice, y eso no hemos hablado, presenta los informes de ¿quiénes? Del señor Leonardo Cortázar, del señor Rubén Cherres, del señor Jorge Orbe y de los otros vinculados a la trama de corrupción en el sector público, en las empresas públicas. Pero obviamente, como ya ha dicho el asambleísta Sánchez, a ellos no les interesa ponerle un dedo al tetón Cortázar, porque ahí sí revienta, ahí sí arde el león de Troya, porque nos toca investigar entonces desde el año 2010 hasta el año 2023. Ellos investigaron del 2021 al 2023. Para ellos la historia del Ecuador es del 2021 al 2023. Lo que el correísmo no quiere aceptar es que están hermanados con algunos funcionarios del gobierno de Lasso por la corrupción y por el narcotráfico. Asambleísta Sofía Sánchez, ¿por qué levantan la reserva parcialmente con todos estos señalamientos que ha hecho Fernando Villavicencio, en donde están involucrados quienes hoy pretenden llevar a juicio político al presidente en hechos del pasado reciente? Bueno, a ellos no les quedaba de otra porque existía mucha presión sobre este documento cuando fue ya divulgado por Ricardo y por Fernando. Todo esto ya está en la Fiscalía. Hay temas que no se pueden ocultar. Ayer se ha dicho que sí se ha ingresado en el informe ciertos detalles, pero eso es completamente falso. Al informe que fue aprobado no se le ha dado la importancia debida con ciertos nombres que involucran a asambleístas de la bancada de UNES. Están vinculados.
Están vinculados con Leonardo Cortázar, eso no lo podemos negar. ¿Qué es lo que hace este famoso movimiento ADN? No sé si está legalizado en el CNE, me parece que no. Pero a través de este movimiento, donde encabezaba Leonardo Cortázar, apoyaron campañas electorales del correísmo, apoyaron. Por eso es que en los audios, cuando ellos dicen que la prueba madre es los audios, ¿por qué no revelan este audio que dice textualmente, pero si nosotros le hemos llevado a Ronnie Aliaga, ¿dónde está? Eso es lo que dice Leonardo Cortázar. Él ha sido quien ha auspiciado campañas electorales. ¿Y por qué el Frente Parlamentario hace algunos meses presentó, previo a las elecciones seccionales, en Fiscalía el financiamiento de dinero ilícito a campañas electorales? Porque luego los favores se pagan y se pagan bastante caro, y eso es lo que está sucediendo en este gobierno y en gobiernos anteriores. Probablemente Leonardo Cortázar, involucrado con estos negocios ilícitos, aportaba pues en las campañas y luego tenían que entregarle los sectores eléctricos del país para devolver esos favores. Eso es lo que ha venido sucediendo. Es la única explicación que encontramos del por qué él operaba en el gobierno de Rafael Correa, en el gobierno de Lenín Moreno, y con esa gran experiencia de manejar los sectores eléctricos, operando y direccionando, porque lo que reveló el Frente Parlamentario Anticorrupción en una exposición que se hizo, donde también compareció el gerente de CELEC, ahí ya se reveló pues cómo entregaban todos los términos de referencia de los contratos, de contratos millonarios direccionados, y cómo llamaban a los empresarios a decir que le van a dar este contrato de cientos y millones de dólares, que ya está listo, que ya tienen los términos de referencia. Eso también está en un informe que nosotros dejamos en Fiscalía. Es decir, ellos tienen gente operando adentro, direccionaban los contratos y con eso se pagaban los favores que les hicieron en campaña. Entonces, estos grandes financistas están acostumbrados a que dan en campaña y luego tienen que recibir, porque es la forma más fácil de lavar el dinero que viene del narcotráfico. Es decir, ya no llevan el dinero al extranjero, sino lamentablemente estas estructuras criminales han llegado, incluso ya ni siquiera confían en los políticos. Algunos de ellos, Fernando, fueron también candidatos en ese entonces, y todo eso nosotros dejamos en la Fiscalía. Esperamos que el fiscal que está a cargo de esta investigación no tarde en dar resultados, porque algunos ya fueron autoridades electas de nuestro país y existen los nexos con el narcotráfico, y posterior a eso están ya en el poder y en el sector público direccionando estos contratos. Esto ya se ha venido repitiendo, Miguel, esto no es un secreto, y lo que lamentamos de este gobierno que dijo cero corrupción es que le sostiene. ¿A quién? A estos operadores. ¿Qué pasó? ¿Por qué salta esta bomba? Porque le sostuvieron a Leonardo Cortázar y hasta diciembre del año que pasó, él tuvo su salida. Y es ahí cuando se pelean los compadres y se publican estos audios. Ahora, el presidente de la República, ya lo ha dicho también Alejandro Jaramillo, tiene que darle una respuesta al país. ¿Cómo es posible que, conociendo este informe, el presidente no haya hecho absolutamente nada? Y claro, eso no es una causal de juicio político. Quienes entendemos la ley, quienes comprendemos y somos respetuosos de la Constitución, sabemos que esa no es una causal. Ahora, el presidente, ¿hasta cuándo espera para responder al país? ¿Hasta cuándo espera para combatir la inseguridad? El tema de los generales, que en un comunicado a blanco y negro, sin firma también, yo aquí coincido con Alejandro, basta de esos comunicados que no tienen firma. El gobierno también sigue sacando un comunicado, y el día de ayer, no sé si revisaron, dice que ya van a ser removidos 2 generales. Sí, diga los nombres, pues. ¿Es Ponce y Vargas? ¿Los 2? ¿O no? Porque nosotros venimos pidiendo eso. Les pedimos que le saquen a ellos. Pedimos hace algún tiempo que ahí estaba. El comunicado no dice. No dice, pero dice se removerán a dos generales. Eso es una burla para el país. Aquí se requieren nombres, porque han habido acusaciones graves, no solo desde ahora, incluso ellos también estuvieron involucrados en el femicidio a María Belén Bernal, y desde ahí el presidente, no sé si ustedes recuerdan esa entrevista que dio bajándose del avión, ahí dijo que estos generales iban a ser removidos. ¿Por qué no se cumple? Desde ahí es cuando nosotros empezamos a dudar de la palabra del presidente. Es decir, porque se anuncia una cosa de manera pública y al día siguiente o semanas después no se cumple. Antes de volver con el asambleísta Alejandro Jaramillo, cuéntenos lo que decía Fernando Villavicencio. ¿Una sesión reservada para los chismes y mutuas acusaciones?
No puedo revelar lo que pedimos, estuvo, pero ha sido una sesión en donde se hablaron problemas de faldas. No revele los santos. No sí voy a revelar porque eso sería grave, pues. Bueno, y no pero dudarán es verdad, un espectáculo acusarme. deprimente. Un espectáculo, acusaciones de parte y parte. Quienes estamos en el centro veíamos de lado y lado cómo se acusaban de vos pediste esto, a vos te dieron esto, de que, ¿por qué te bañas de moral si has hecho esto? O sea, por Dios, ¿en qué país estamos? Y claro, el día de ayer, también el momento que pedí la palabra, pues hay que decirle claro al país. Y yo aquí sí lo digo públicamente. Si la estrategia del correísmo es llevarle a una esquina a este gobierno para conseguir sus intereses políticos, están fallando al país. Porque existe de por medio una trama de corrupción de 14 años que el país ha rechazado, que el país le ha dicho basta. Y aquí se esperaba pues que quien gane estas elecciones, que por cierto en su momento nosotros dijimos que hubo fraude cuando pasó Guillermo Lasso a segunda vuelta, se hizo caso omiso a eso, sin embargo ya él fue el presidente electo, pero por favor, los ecuatorianos merecemos respeto, basta de esos pactos por debajo de la mesa. Y claro, han dicho también el día de ayer en la ¿Usted cree sesión, que hay pacto por debajo de la mesa? Correísmo, gobierno. En algunos aspectos sí, y eso, los hechos nos han dado la razón. Ya lo ha dicho Alejandro Jaramillo. Pero el correísmo, como usted dice, le tienen cercado. Se tomaron el Consejo de Participación Ciudadana Temporal, viene el definitivo, Consejo Nacional de la Judicatura. Es decir, lo tienen cercado. Pero ¿quién ha sido el responsable de eso, Miguel? El responsable de eso es el mismo Ejecutivo. Él es llegar en el 2025 a ser gobierno nuevamente. ¿Por qué? Para todas estas conexiones, como Fernando Villavicencio viene denunciando desde hace casi 15 años. Así es. Y yo les digo algo. Ayer también se levantó la reserva de la bitácora de Carondelet. ¿Completa o a medias? ¿Solo de frente o la entrada a la cochera? Solo la entrada de frente, me parece. La de la cochera no. La de la cochera no. Y eso yo lo digo aquí públicamente. ¿Ustedes creen que estos acuerdos por debajo de la mesa se los hace en Carondelet? Por Dios. ¿Hasta cuándo van a creer que los ecuatorianos somos ingenuos? Igual, si es que usted ve una bitácora, yo lo digo aquí públicamente, nosotros hemos ido pero lo hemos hecho de manera pública, ¿no? Nosotros solicitamos una reunión al presidente para hablar sobre la tabla de drogas y hablar sobre el tema de la minería ilegal. Y hemos ido, pues, públicamente. Es su tarea como Hace poco legisladores. solicitamos que reciba a todos los familiares víctimas de femicidio en Carondelet. Hemos ido, pues, de manera pública, porque el presidente tiene que dar soluciones al país. Pero quienes se reúnen a escondidas no van a estar pues en la bitácora de Carondelet. Y aparte, así estén. Usted, que esté su nombre ahí, Miguel Rivadeneira, se reunió con el presidente. ¿Cuál es el delito si no van a saber qué es lo que sucedió en la reunión? Entonces, ese es ese show que yo le he venido diciendo. Basta del show político, mediático, que no da soluciones al país. El pueblo ecuatoriano es sumamente inteligente y yo creo que la mayoría de los ecuatorianos estamos analizando que esto es una presión que se quiere ejercer sobre el gobierno para ciertos intereses. Me recalco eso y que posterior ya veremos cuáles son las salidas que se da a los últimos que espera el correísmo liberal. Veremos qué pasará con la amnistía, veremos si es que consiguen la revisión de la sentencia de Rafael Correa, que esas, claro, hay que nombrar me parece jueces que son, con jueces, introducir a la Corte Nacional. Tengan presente que en estos 2 años van a haber los concursos para jueces, con jueces. Todo eso se va a modificar y veremos qué es lo que sucede. Claro. Y muchos allí alzando las manos que pasen nomás. Incluso algunos que sentenciaron de los 10 jueces nacionales que decía Fernando Villavicencio en el caso Sobornos. Asambleísta Alejandro Jaramillo, bueno, luego de este levantamiento de la reserva, una parte de documentos del caso Encuentro, ¿cuál es el futuro? ¿Va a seguir el país expectando esto sin salida o permitiendo la mayoría de asambleístas que el correísmo y el Partido Social Cristiano haga lo que quieran? Primero yo recomiendo desclasificar sacarle de la reserva la sesión del día de ayer para que todo el pueblo ecuatoriano sepa lo que se dijo, pues porque ayer se dijeron, pero chismes, se dijeron de cargos públicos,
un poco de cosas que... ¿Y entre que ya quiénes nos fueron? enteramos. ¿Entre quiénes fueron? Entre Alejandro? No puedo dar Eso los es- nombres, pero nosotros en la mitad, ahí, Pachacutic y la izquierda democrática, escuchando también en cómo medio, ¿eh? se lanzaban lodo los de UNES con el Partido Social Cristiano y los del oficialismo. Y nosotros ahí, los de la izquierda democrática y Pachacutic, un show, pero un verdadero show ahí, ¿cómo es de Laura en América? Creo que era ese show. Igualito, así que pasa el maldito, pero terrible, terrible. O sea, realmente un, un bochorno lo que ayer se vivió y claro, por suerte de manera reservada, porque eso no se merece el pueblo ecuatoriano. Y mire, yo le digo una cosa, Miguel, a No, toda por la suerte ciudadanía. no. El país debería conocer la actuación de estos asambleístas Es que que es un hacen esto y circo. que no solucionan los problemas del Ecuador. Esto es un circo, Miguel, es un circo. O sea, se pasan, o sea, en estos chismes, en estas acusaciones del uno que le ha dado el cargo en no sé dónde. O sea, un completo desastre, un bochorno. Yo le digo, mira, todo esto se está Pero- afectando Y directamente. estos asambleístas son los Mira, que quieren fiscalizar en el país. Estos no, asambleístas. son los hipócritas, pues hay que ser hipócritas. Mire, esta comisión multipartidista lo que hizo es de manera selectiva, pues dedicarse solo a golpearle al gobierno de Lazo. Y lo de Moreno y lo de Correa, ahí dejaron suelto. Pero mire, esto sí está afectando gravemente a la gobernabilidad del Estado. Sacar presidentes, la inestabilidad, eso está buscando Correa, eso está buscando Rafael Correa. Calentar las calles, esta inestabilidad aumenta el riesgo país, sube el riesgo país, no va a haber inversión, no va a haber trabajo. Son esas cosas que no se entienden. Mira, nosotros deberíamos, el Ejecutivo debería emitir políticas públicas para proyectos, para programas, el Legislativo crear leyes, el Judicial poner en la cárcel a todos los delincuentes. Eso tenemos que hacer, ponernos a trabajar cada uno en sus atribuciones, cada uno con sus competencias. Y también el presidente Lazo, vea por favor, presidente Lazo, parece jefe de campaña de Correa, más allá de los pactos que tiene, porque todas las cosas que cada acción o inacción que ha hecho, eso la gente está totalmente molesta, así como está molesta con la Asamblea Nacional. Entonces tenemos que ponernos a trabajar, es la única manera, tenemos que sentarnos a conversar, a llegar a acuerdos, a llegar a consensos, y también decirle al presidente Saquicela, ya basta, pues. O sea, si quiere ser presidente de la República, espérese hasta el 2025, a ver si tiene medio voto. Ya. Bien, una ronda Ni la final. mamá de votar por Saquicela. Así. Ni el primo. ¿O sí? Ni el presidente de la Corte vota. No. Bueno, una Ni el ronda primo final tampoco. rapidito. Lo más Asambleísta bonito de- Villavicencio, Sí. usted repitió y glosó lo que Hernán Salgado, un reconocido jurista ecuatoriano, dijera, y ayer lo ratificó. Por favor, Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Interamericana. Es un champús, no se entiende. Y es una vergüenza, uno siente vergüenza ajena de quienes han aprobado esta resolución en la Asamblea Nacional. No había más que tomar la Constitución, el artículo respectivo, artículo 129 de la Constitución, y ceñirse a lo que está señalando allí los 3 delitos graves que podría incurrir el primer mandatario del Estado. Nada más. Y no inventan traición a la patria, eso no está aquí en la Constitución. Inventan comisión por omisión. ¿De dónde sacan eso, por favor? Se necesita tener un desconocimiento total. Ni siquiera han abierto el libro de la Constitución. Peor que sepan algo de la Constitución. Y ahí tenemos los resultados. Por eso me permití llamar de que había ignorancia constitucional. En la mayoría, pues, un analfabetismo constitucional en la mayoría de legisladores, en la mayoría. Bueno, y tenemos que seguir soportando esto. Chismes con reserva. Y el país esperando soluciones, leyes, reformas y una fiscalización Miguel, auténtica. Miguel, yo quiero decir, yo soy asambleísta nacional. Yo saqué 6 veces más votos que mi candidato a la presidencia. Sí puedo asegurar que mis votos son de gente que confió en mí.
Y lo mínimo que yo puedo hacer como legislador, porque no tengo un partido encima y nadie que me controle, es actuar de acuerdo con mis convicciones y con las convicciones y la agenda de la gente, de los ciudadanos. Yo no soy abogado, tonto no soy, y me gusta leer. Entre César Vallejo y la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, Vallejo me gusta más. Pero estamos obligados a leer la Constitución y las leyes. Lo que dice el doctor Salgado, para mí es una cátedra y es una catedral a la vez. Yo siempre estoy llamando a constitucionalistas y abogados antes de meter las patas en asamblea. Antes de alguna votación, yo llamo a abogados destacados. Perdón, y a los otros les pasa solo el papel para que lean mal. La orden del dueño de la carpa, del dueño del circo, ¿sí? Vote así. Por eso es que después no saben. ¿Y lea esto? Después no saben qué hacer con la Constitución en la mano. Los que más sacan la Constitución en la mano son los que más atropellan. Se ha vuelto una línea general en la Asamblea esto que voy a decir. Se trata de un juicio político. No se trata de un juicio penal. Esto que voy a decir es doloroso. Cuando la política se ausenta del derecho, se vuelve un negocio. Repito, cuando la política se ausenta del derecho, se vuelve un negocio. Y los legisladores que levantan esa consigna son negociantes, porque es el Parlamento, la Iglesia, la catedral del derecho, porque somos nosotros los que hacemos el derecho, y no podemos ser nosotros los que atropellemos el derecho. Un juicio político es un juicio en derecho. Y lo peor, que los que dicen eso son abogados. El Parlamento debe honrar la política y debe honrar el derecho. La política debe honrar el derecho. Si nosotros no respetamos el derecho, mañana con qué calidad moral salimos a pedir sanción y castigo para los delincuentes comunes. Si hoy este Estado podrido en el que vivimos permite que los delincuentes de cuello blanco salgan a la calle, aquellos que se han robado refinerías, centrales hidroeléctricas, que se han llevado el país hasta los clavos de la cruz, salen en libertad, ¿cómo pueden condenar a un niño de 13 años, alias Boquita, que salga a la calle a robarse un celular y a secuestrar? ¿Con qué calidad moral pueden hacer eso? Eso es lo que estamos viviendo, un estado de total descomposición. 20 años de descomposición, tomados por el narcotráfico. A mí me duele, y voy a decir con letras minúsculas, porque con mayúsculas hablan siempre los ignorantones. El gobierno del presidente Lasso nos ha traicionado. Ha fracasado en su intento de lucha contra la corrupción. Él no se dependía de él. Él se debe a un gran sector de ecuatorianos. Pero este fracaso puede llevar al desbaratamiento del Ecuador, a la vuelta del correísmo. ¿Quién permitió que el señor Cherres esté en el gobierno? O haga lo que ha hecho el señor Cherres. El gobierno. ¿Quién permitió que, conociendo el informe de León de Troya, como yo lo revelé, no hayan parado a tantos sinvergüenza y delincuente? ¿Quién entregó el sector eléctrico al mismo tetón que gobernó y que hizo negociados en el correísmo? Pero esto puede llevar al desbaratamiento del país. No, pues a mí lo que me duele, a la toma. A mí que se vaya al diablo. A mí lo único que me duele es que venga Satanás a llevarse el cáliz y hasta las hostias. Me refiero a Satanás. A los que siempre se roban todo, pues, en este país. Sí, pero porque la cura puede ser peor que la enfermedad. Sacar a Lasso para que venga Satanás a robarse el cáliz y las hostias sería peor. Solo por eso. Asambleísta Sofía Sánchez, ¿qué debe esperar el país frente a estos hechos de incertidumbre que vivimos y esta vergüenza de lo que ocurre de manera reservada en la Asamblea? Bueno, Miguel, yo creo que puede haber todavía una esperanza. No todos estamos contaminados, eso es un hecho, no se podría generalizar. Lo que sí hay que dejar claro es que... Hay que demostrar con los votos. Lo que sí hay que dejar sumamente claro al país, y ya lo ha dicho Fernando, con el cuento de que somos una instancia política, han querido pisotear la ley
La ley orgánica de la función legislativa la atropellan cuando quieren, como quieren, con el hecho de que tienen los votos. Y eso no debería ser así. Somos quienes creamos leyes. Somos los primeros llamados a que esto se respete. Eso deberíamos hacer los legisladores. No se respeta la Constitución, no se respeta la ley orgánica de la función legislativa. Es más, desde que se conformó esa comisión, estábamos incumpliendo la ley orgánica de la función legislativa porque ya existía una comisión que estaba investigando, que aquí está Alejandro Jaramillo, que era el presidente. Y en nuestra ley dice que cuando una comisión haya iniciado ya la investigación, no se puede pasar esto a otra comisión. Peor aún, crear una comisión pluripartidista, multipartidista, que es esta conducta ya se ha repetido cuando quieren obtener algo porque saben que tienen los votos. Entonces, eso ya no puede seguir pasando en el Parlamento. Yo creo que debe haber un respeto. Ellos mismos crearon... ¿Quién para esto? En el juicio político, ellos mismos crearon, el correísmo creó pues este candado en la Corte Constitucional porque en su momento manejaban todos los poderes, y la Corte Constitucional no es pues un ente político. Ellos deberán analizar si realmente esto procede o no procede, más allá de lo que se presente ya en las pruebas con las firmas de apoyo. Hay que hacer un llamado al Ejecutivo. Yo creo que ya es hora de que reaccionen, es hora de que se pongan a trabajar por el país, solucionen los problemas que el país tiene en seguridad, los problemas que el país tiene en medicina. Claro, no es fácil, ¿no? Si hay narcopolítica vinculados con esto, y si están cercados en el poder, ¿cómo se hace? Pero ellos fueron los principales responsables de dejar ingresar a estos mismos operadores que vienen financiando campañas con dinero ilícito. Asambleísta Alejandro Jaramillo, ¿qué hacer con este panorama? ¿Y cómo evitar y cómo contribuir a este desarme institucional afuera y a esta vergüenza en la Asamblea Nacional? Mire, Miguel, yo coincido con lo que han dicho mis compañeros Fernando y Sofía. Nosotros somos los legisladores quienes construimos las leyes. Pero mire, bien decía Sofía, nosotros como Comisión de Justicia y Estructura del Estado fuimos los primeros en abocar conocimiento de este proceso de fiscalización. ¿Y qué hizo el señor Salquicela con esta nueva mayoría? Atropelló el artículo 26, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que en el momento que aboca conocimiento una comisión, el resto ya no puede participar de la misma. Y mire, y hoy vamos, justamente por eso yo tengo que despedirme, hoy a las 9 de la mañana, vamos a abocar conocimiento del informe de fiscalización titulado del caso Encuentro a León de Troya, elaborado por los asambleístas que conforman el Frente Parlamentario, y vamos a tomar algunas decisiones, pero ya vamos a ver pues si eso va a respetar el presidente Salquicela y esta nueva mayoría, porque ya vamos a abocar hoy, pues ya no podría el resto. Tengan la plena seguridad que la próxima semana va a decir no, esta nueva comisión multipartidista va a conocer estos temas. ¿Para qué? Para que hagan un proceso de fiscalización selectivo. Eso es lo lamentable. ¿Qué tenemos que hacer? Todos ponernos a trabajar, pues ya basta de dimes y diretes. Lo que tenemos que hacer es que el Ejecutivo trabaje de la mano con la Asamblea Nacional. Eso tenemos que hacer, que los jueces, los operadores de justicia pongan tras las rejas a estos delincuentes de cuello blanco. Eso tenemos que hacer. Con eso me despido, Miguel, porque tengo que iniciar con la sesión justamente para buscar conocimiento. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia en la revista de Opinión Democracia de los asambleístas Alejandro Jaramillo, Fernando Villavicencio y Sofía Sánchez. Confiemos, pero no apaguemos la luz. Fernando, no apaguemos la luz. El país necesita seguir viviendo. Vamos a pedir con Alejandro que se levante la reserva de la sesión reservada de la Asamblea. Ah, bueno, y nos hace llegar... yo les quiero decir que hay esperanza. Sí, no es que porque están así las cosas, hay esperanza. Les quiero decir esto, no va a haber juicio político, porque sabemos que no va a haber juicio político, porque un gran sector de asambleístas está cruzando los dedos para que la Corte Constitucional no califique el juicio político, porque ellos jamás volverán a la Asamblea Nacional. Jamás. Entonces tienen 2 añitos más para cobrar 4,000. Bueno, la cruzada de dedos a lo mejor funciona porque la Corte Constitucional se presume no va a dar paso a una barbaridad, no va a haber juicio político, como tampoco volverá el correísmo a Carondelet. ¿Cree usted? ¿Va a seguir luchando? Porque vamos a luchar, sé que no van a volver
al poder. Muchas gracias a los asambleístas Fernando Villavicencio, Sofía Sánchez y Alejandro Jaramillo. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Ya viene en Exa FM Show de la Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz miércoles. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. En todas partes. Ponte Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario.